Muchas gracias. Qué gusto verles esta mañana. Para los que no vinieron anoche, déjenme nomás darles una repasadita. ¿Quién no vino anoche? ¿Quién no pudo venir anoche? Es muy sencillo. Para una verdadera adoración necesita tres cosas: agradecimiento, ¿okay? Porque agradecemos a Dios. Agradecemos a Dios porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Número dos, se requiere de alabanza. La alabanza es mi respuesta a lo que Dios hace por nosotros. Bendice alma mía al Señor, bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendiga alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y luego da una lista de todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Él es el que sana todas tus dolencias, el que rescata lo de tu vida, toda la lista. Por último, ya entramos en la adoración. La adoración es mi respuesta a quien Dios es. O sea, yo adoro, le doy gracias a Dios porque Él es bueno, alabo a Dios por lo que Él ha hecho por mí, pero le adoro por quien es. ¿Y quién es Dios? Él es santo, Él es digno, Él es sobre todas las cosas, sobre todas las circunstancias, sobre cualquier cosa que nos pudiera estar pasando, sobre cualquier enfermedad, sobre cualquier sanidad, sobre cualquier bendición. Dios es sobre todas esas cosas. Y eso fue lo que estábamos hablando anoche. Y sí es cierto, me gustó la palabra que usó el pastor Robert. Una adoración extrema en el sentido de que te atrevo a que hagas algo que nunca has hecho antes en tu adoración. ¿Cómo qué, pastor? Para algunos de nosotros es aplaudir, para algunos de nosotros es levantar las manos, para algunos de nosotros es hincarnos, para algunos de nosotros es cerrar los ojos, para algunos de nosotros es hacerlo, es adorar, es hacer algo que nunca hemos hecho antes, porque vaya que Dios ha hecho cosas por nosotros que nadie más pudo o quiso hacer por nosotros antes. Amén. Entonces, esta mañana, lo que queda de la mañana y lo que queda del resto del tiempo, quiero hablarles un poquito acerca de un tema que a lo mejor al principio y durante el tema usted va a decir: ¿a eso viene la iglesia ahora? ¿Ok? Pero no se preocupe, nomás aguánteme tantito, aguánteme hasta el final, porque este es un mensaje de esperanza. ¿Okay? Este es un mensaje de esperanza. Esto no es un mensaje de no quiero que se vaya de este lugar agüitado o así con la cabeza agachada porque les tumbé el rollo. Dios me ha llamado a un ministerio de tumbar rollos. Pero quiero hablar de dos cosas que normalmente no se hablan de una forma muy clara de lo que es la vida cristiana. Diga conmigo: servicio y sufrimiento. Ay, hermano, ya empezó mal. Servicio y sufrimiento. Las dos cosas van mano a mano. No, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, cuando yo sirvo a alguien, voy a sufrir. Voy a sufrir. Cuando yo sufro, me encanta lo que dice Pablo cuando dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, literalmente es morir al yo, es morir a mí mismo. Y eso es lo que es el servicio. Y el servicio está involucrado con el sufrimiento. Todo el mundo diga sufrimiento. Ahora diga conmigo: el sufrimiento es bueno. Dígale a su vecino: el sufrimiento es bueno. Déjame ahora, voy a explicar por qué digo eso. Okay. Si tiene su Biblia, ábrala por favor al libro de Mateo, capítulo 20. Déjeme llevarlo por un tipo cuento.
¿ok? Vamos a ver un poquito quiero enfocarme en lo que Jesús hizo el jueves antes de ser entregado y crucificado. Pero antes de eso tenemos que ver el trasfondo de por qué Jesús fue lo que dijo ese jueves. Mateo capítulo 20, vamos a leer del verso 20 al 28. A lo mejor mi versión es un poquito diferente a la suya. Anoche expliqué por qué. Es porque yo soy pocho y este es mucho más fácil para que yo lo entienda. ¿Ok? Pero síganme. Estamos en el Mateo capítulo 20, versos del 20 al 28. Dice así: Entonces la madre de Santiago y de Juan, hijos de Zebedeo, se acercó con sus hijos a Jesús. Se arrodilló respetuosamente para pedir un favor. Esta señora era mexicana. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Cuál es tu petición?, le preguntó Jesús. La mujer contestó: te pido por favor que permitas que en tu reino mis dos hijos se sienten en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Por eso digo que la mujer era mexicana, porque las mamás así son, las mamás mexicanas, las mamás hispanas así son. Aunque sea el chamaco más chipilón, más llorón, pero es el mejor niño de todo el mundo y el más guapo, el más buen mozo. Verso 22. Jesús le respondió: no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa? Todo el mundo diga copa. Esta es una palabra muy importante, copa. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Claro que sí, contestaron ellos. Podemos. Cristo les dijo: es cierto, beberán de mi copa amarga, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Mi Padre preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Jesús está reconociendo que el que tiene la autoridad para decidir ese tipo de cosas es el Padre. Él no la tiene todavía. Verso 24. Cuando los otros 10 discípulos, bueno, déjeme explicar algo tantito. Santiago y Juan, cuando Jesús les dice, ciertamente, en el verso 23, es cierto, le dice: beberán de mi copa amarga del sufrimiento. Ellos iban a sufrir. Santiago fue el primero de los 12 que murió como mártir. Fue el primero. Y Juan, su hermano, fue el último que murió. Él murió de viejo, pero de que sufrió. Preso, golpeado, torturado. Lo metieron en una olla llena de aceite caliente. Ahí lo metieron. Lo sacaron, lo llevaron a una isla llamada Patmos. Allá lo dejaron arrumbado. Y allá fue donde tuvo su revelación del Apocalipsis, ¿no? Entonces, de que sufrió. Uno fue el primero y el otro fue el último en morir. Ahora sí, verso 24. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia, y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Verso 28. Pero ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida, para sufrir en rescate por muchos. Ahora sí, vamos a empezar a ver las dos áreas. Vámonos al libro de Juan, capítulo 13. Hoy vamos a leer bastante palabra, Qué bueno que trajeron sus lentes. Juan capítulo 13.
Juan capítulo 13, versos del 1 al 5. Entonces ya vimos lo que sucedió ese día, donde esta señora llegó con sus 2 hijos y le pidió al Señor Jesús. Fast forward. Estamos ahora sí el jueves de la Semana Mayor, el jueves antes de ser entregado al Señor Jesús. Ahora sí, Juan capítulo 13, versos del 1 al 5, dice así: antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Ya sabe el Señor Jesús, ya sabe que lo que viene es el final de su ministerio aquí en la tierra. Ya sabe. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Verso 3. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas. Aquí ya cambia el panorama, aquí ya cambia todo, porque ya el Señor Jesús sabe que el Padre ya le ha entregado a Jesús toda la autoridad sobre todas las cosas. Eso es muy importante. Y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Esta es la clave del liderazgo dentro de la iglesia. Cuando nosotros nos damos cuenta de que tenemos autoridad por parte de Dios, de que Dios nos ha llamado a hacer algo específico dentro de la iglesia, y Dios no solamente nos ha llamado, sino que nos ha ungido. El ejemplo de Jesús es servir, 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 servir. Porque toda autoridad está basada en el amor. Jesús amó a sus discípulos. Y luego él sabía que Dios le había dado autoridad sobre todas las cosas. Y cuando Jesús sabe que ama a sus discípulos hasta el final y sabe que Dios le ha dado autoridad, lo primero que hace es, se amarra una toalla en la cintura, se arremanga, echa agua en un recipiente y se pone a lavarle los pies a los discípulos. Hermanos, esto es algo que a mí me parte el corazón, y cuando lo estaba estudiando, hermano, tuve que parar de estudiar, hermano, me puse a llorar. Es que no entendemos la magnitud de esto. Déjenme tratar de explicárselos, ¿está bien? Okay. Quiero que piensen esto. Juan capítulo 1 dice: en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y sigue diciendo y dice: y por él fueron hechas todas las cosas, y nada de lo que está hecho, más bien todo lo que está hecho, fue hecho por él. Hablando de Jesús. Entonces yo quiero que usted entienda algo. En el momento de la eternidad, en el principio, cuando Dios dijo: sea la luz, Jesús fue quien prendió el switch. Ese poder lo tiene Jesús, esa autoridad la tenía Jesús. Hermanos, esta piedra inmensa llamada tierra donde vivimos gira alrededor del sol. Exactamente necesita 365 días para girar alrededor del sol. Es una órbita perfecta para mantener la vida en el planeta. Ningún otro planeta, hasta ahorita, lo que han descubierto, ningún otro planeta del sistema solar o fuera de ella tiene esa capacidad. Cualquier movimiento para un lado, más lejos del sol, y nos congelamos. Si así hace frío aquí a veces, imagínense un poquito más lejos del sol.
o cualquier cosita más cerca del sol, y bienvenidos a Phoenix, Arizona. Nos tostamos todos. Las manos, hermanos, esas manos preciosas que en un momento aventaron las estrellas y las puso en su lugar, que puso los planetas en órbita y les dio su propósito, que creó la expansión, esas mismas manos ahora se están humillando para lavarles los pies a la creación. Eso es la magnitud de lo que Jesús está haciendo aquí. Déjenme leerles algo. Miren lo que dice Filipenses capítulo 2, verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la magnitud de lo importante de lo que Jesús está haciendo en Juan capítulo 13. Vamos a seguir leyendo, verso 6. Mire lo que hace el servicio. Eso es lo que hace el servicio. Verso 6. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús contestó: ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si lo vemos desde el punto de vista, si lo vemos de afuera para adentro, decimos: qué noble Pedro. Él reconoce la realeza de Jesús. Él reconoce quién es Jesús y él sabe que él no es nadie para estar recibiendo ese tipo de servicios de parte del Señor. Digo, si lo vemos desde ese punto de vista, go Peter, buena onda, felicidades Pedro. Pero miren lo que dice Jesús en el verso 8: si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme, dice esta versión. Otra versión dice: no tendrás parte conmigo, no me vas a pertenecer. Si tú no dejas que yo haga eso, esto es lo que estoy haciendo para comprarte, para sellar el pacto, te estoy sirviendo, tienes que dejarme servirte. Y la respuesta de Pedro en el verso 9: entonces lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies, exclamó Simón Pedro. El servicio desarma a la persona que está sirviendo, porque el yo o la carne se tiene que aplastar, se tiene que subyugar, se tiene que morir. El yo, el Joel, mi propia prepotencia, lo que yo pienso que soy, se tiene que morir. Porque Dios ya dijo quién soy yo, y Jesús ya dio la orden de: si yo quiero ser el más machín entre todos, tengo que rebajarme y ser el más machín servidor de todos. Y también desarma al que está sirviendo. En Nashville, Tennessee, hay una iglesia que pastorea un pastor amigo mío, y ellos una vez al año hacen esto, se llama el lavatorio de pies. Una vez al año lo hacen como forma de servicio, para eso es. Entonces, ese día en la tarde entró un joven que, cuando lo vieron entrar, todos los sugieres de volar lo vieron y dijeron: este viene a causar problemas, porque lo vieron con ropa que demostraba
cierto racismo, con insignias que demostraban su forma de pensar, y la forma en que entró, pues uno de volada sabe que ya, o sea, él quiere puro blanco. Y nadie quería ir a servirle. Y en la iglesia, uno de los ancianos de la iglesia, uno de los hermanos que años, en la iglesia, un hermano afroamericano, sintió de parte de Dios ir a lavarle los pies. Se fue. Le dice: joven, ¿me permites lavarte los pies? Y le dijo: no. Le dijo: ¿pero por qué no? Porque luego tú vas a esperar que yo te lave los pies a ti. Yo no me voy a rebajar a lavarte los pies a ti, si tú eres negro. Cualquiera de nosotros, mira, pues este gringo, tal por cual, pues quédate con tus patas humillas a ver quién te las lava, ¿verdad? Nosotros así, porque así somos. Mira, champiñones en las patas. ¿A quién allá? Patas hediondas allá, patas de adobe. Este hombre sintió en su corazón, de parte de Dios: tú sírvele. Y le dijo: no te preocupes, si no me quieres lavar los pies, no me los laves, nomás permíteme lavarte los pies a ti, por favor. Bueno, pero pues no esperes que yo te lave. Sí, no te preocupes. Se sentó, el hermano agarró la toalla, acercó el recipiente, le quitó los zapatos, y mientras le empezó a lavar los pies, empezó a orar por él en voz alta. Y él empezó a decir: Señor, yo te doy gracias por la vida de este joven, porque este joven, Señor, tiene un propósito divino de parte tuya. Y no solamente él, Señor, sino toda su familia. Gracias por la bendición de su familia, Señor. Y yo te pido que los bendigas. Yo te pido, Señor, que tú los prosperes. Yo te pido, Señor, que tú los abraces. Yo te pido, Señor, que tú suplas cualquier necesidad. Yo te pido, Señor, que cualquier cosa que yo tenga, que él pueda necesitar, Señor, que nomás me la pida, Señor, y yo con mucho gusto se la doy, Señor, porque las cosas no importan nada, Señor. Lo que importa es el amor tuyo fluyendo por medio de mis manos. Y cuando está hablando eso, este muchacho empieza a temblar y empieza a llorar. Y algo sucede en el corazón de este joven. Y el joven le dice: pues, por favor, pare. Y el hermano se quedó así espantado. Le dice: ¿qué tiene? Y el joven se levantó con lágrimas en sus ojos y le dijo: por favor. ¿La cola qué? Ok. Dijo el joven: por favor, le ruego, le suplico con todo mi corazón, déjeme lavarle los pies. Sí, mi hijo, no te preocupes. Y el hermano se sentó, y este joven llorando empezó, y Dios hizo una obra extraordinaria en la vida de esos dos hombres. Eso es lo que hace el servicio. El servicio desarma a la persona que está sirviendo y a la persona a quien se le está sirviendo. Es lo que hace el servicio. Mire lo que dice T.W. Manson acerca del servicio. Dice: en el reino de Dios, el servicio no es un escalón hacia la nobleza, es nobleza. Es la única nobleza reconocida dentro del reino. Eso es lo que es el servicio. Ahora vamos a hablar del sufrimiento. Todo el mundo diga conmigo: sufrimiento. Y aquí es donde mucha gente se empieza a hacer zone out, porque la gente no cree que nosotros como cristianos somos llamados a sufrir. Aquí hay comerciales de cierta iglesia con acentos raros que dice: para de sufrir.
¿Sí hay? Pare de sufrir. Ahora, no estoy hablando del sufrimiento de que Dios quiere que vivamos todos los días de nuestra vida con una migraña. No estoy hablando de ese tipo de sufrimiento. Al menos que así le diga usted a su esposo o a su esposa. Si usted le dice migraña, entonces quédese con ella el resto de su vida. No estoy hablando de ese tipo de sufrimiento. Si usted tiene una enfermedad, si usted padece de una dolencia o algo, ahora ahí sí, pare de sufrir. Pare de sufrir. O sea, por sus llagas fuimos nosotros curados. O sea, no hay ningún problema. Estoy hablando de otro tipo de sufrimiento. Amén. Vamos a ver Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, verso 14. Seguimos en jueves. O sea, ya el Señor Jesús le lavó los pies antes de cenar. Les lava los pies a los discípulos. ¿Ok? Ya los preparan, ya están todos listos. Ahora sí viene el verso 14 del capítulo 22 de Lucas. Dice así: cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron juntos a la mesa. Jesús dijo: he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis mis sufrimientos, antes de padecer. Esta versión dice: antes de que comiencen mis sufrimientos o mi copa. ¿Sí me estoy explicando? Estamos hablando de la copa de sufrimiento que habló en Juan, cuando estábamos hablando, creo que, ¿Juan qué? Juan capítulo 9, Mateo 20, perdón. Cuando estaba hablando con la mamá de Jesús, estaba hablando de la copa de sufrimiento. Entonces Jesús está hablando de la copa. Vámonos al verso 19. Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos y le dio a sus discípulos y dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Después de la cena tomó en sus manos otra copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Verso 24. Después comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos. Otra vez. Estos discípulos no agarraban la onda. They didn't get the wave. No agarraron la onda. Así se entiende. Verso 25. Jesús les dijo: en este mundo, en otras palabras, en nuestra naturaleza pecaminosa o en la carne, los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. ¿Sounds familiar? Está repitiendo otra vez. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo. Pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo, y el líder debería de ser como un sirviente. ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto. Pero en este caso, no. Pues yo estoy entre ustedes como ¿qué? Como uno que sirve. Verso 28. Ustedes han estado conmigo, y aquí es donde voy a amarrar todo, Ustedes han estado conmigo durante mis tiempos de prueba. Así que como mi Padre me concedió un reino, mi Padre ya me dio autoridad sobre todas las cosas, yo ahora les concedo el derecho. Ahora sí, Señor. Now you're talking, le dije a los discípulos. Dinos cuáles son nuestros derechos. Dinos cuáles son nuestros lugares. Dinos cuáles son nuestros beneficios dentro de la iglesia. ¿Verdad que sí somos de la iglesia? El pastor nos dice: oiga, hermano, ¿pudiera hacerme un favor y hacerme esto y esto y esto y esto? And what's in it for me? ¿A mí qué me beneficia? Digo,
Es que la palabra derechos, nosotros lo aplicamos a la democracia. No. La constitución del país a mí me dice que yo tengo ciertos derechos dados por Dios y nadie me los puede quitar. Y queremos trasladar esa mentalidad a la iglesia. La iglesia no es una democracia. Alguien apunte eso. La iglesia no es una democracia. La iglesia es un reino. Y en el reino hay un rey. And everybody else, he's the one that matters. Él es el importante, no nosotros. Hermano, pero pues yo tengo derechos aquí en la iglesia, como miembro, hermano. Si yo estaba aquí desde que comenzó el pastor, antes de que se le dieran canas a la barba, yo conozco al pastor y estoy aquí con él. Mire su teléfono, yo soy el primer número que aparece en el teléfono del pastor ahí. No, pues, si yo me pido Galindo, soy pariente del pastor. Espero no pisar muchos callos, Pero ¿verdad que sí a veces pensamos o nos topamos con esas actitudes a veces en la iglesia? No, yo tengo derecho. ¿Por qué? Porque yo soy el que diezmo más en la iglesia. So what? Es que la iglesia sin mí, hermano, sin mis diezmos, sin mis aportaciones, ¿quién sabe dónde puede quedar? Ni que fuera suya la iglesia. Esta iglesia es de Dios. Dios le da la oportunidad a usted de agradarle a Él, de honrarle a Él aquí en este lugar. Con usted o sin usted, la iglesia sigue siendo la iglesia. Porque Dios sigue siendo Dios, con usted o sin usted. Esta no es la iglesia de los pastores Galindo, esta iglesia es de Dios. Dios ha puesto a los pastores Galindo al frente de la congregación, sí, pero esta iglesia no es de ellos. Cualquier momento que Dios les llame a ellos a otro lugar, ¿sabes qué? Dios los está llamando, Dios los bendiga, Dios va a poner a otra persona aquí y espero que les sirvan a ese pastor nuevo exactamente como me han estado sirviendo a nosotros. De la misma forma. ¿Por qué? Porque esta iglesia es de Dios y ellos lo reconocen. Amén. Entonces, ¿cuáles son nuestros derechos, hermanos, como cristianos? ¿Cuáles son nuestros derechos como miembros de casa de vida? ¿Cuáles son nuestros derechos como discípulos de Cristo? Porque tenemos derechos, hermanos, tenemos derechos. Y el respeto al derecho ajeno es la paz, dijo el apóstol Benito Juárez. Verso 29. Así como mi Padre me concedió un reino, yo ahora les concedo el derecho de comer. Este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Esta es mi carne, que por vosotros es quebrado, que por vosotros es humillado. El servicio. Tenemos el derecho de comer, de servir y de beber. ¿Beber de qué? De la copa. ¿Copa de qué? Servir y sufrir. Esos son sus derechos. Disfrútenlos, ámenlos, abrácenlos. De comer y beber a mi mesa en mi reino, y se sentarán sobre tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. ¿Sí me estoy explicando? Nuestro derecho, lo único que nosotros tenemos el derecho a reclamar es el derecho de servir y de sufrir. De ahí en fuera no tenemos derecho a nada. ¿Verdad que este es un mensaje así de emoción, de esperanza? Aleluya, Señor, gracias. Puedo servir y puedo sufrir. Ay, Señor, gracias. Hermano, ¿pudiera echarnos la mano con los niños? Pastor, por favor. Yo estudié 4 años en el Instituto Bíblico
en el seminario, pastor, estas manos fueron creadas para exaltar al Rey de Reyes, no para estar limpiando a los niños sucios. Ok, usted se lo pierde. Hermano, ¿nos puede echar la mano limpiando los baños? Pastor, déjame, venga, bien. ¿Ves esa troca del año que está de afuera? Esa es mía. La compré cash. Es cash. Cash. Porque así es como me bendice el Señor. Dios me ama a mí, hermano. Yo soy el favorito de Dios. No estoy para estar limpiando baños, pastor, por favor. Dios no tiene favoritos. Dios tiene íntimos. Amén. Ay, pero es que, pero hermano, pero óigame, pues ok, el servicio, ok, lo entiendo, el servicio, hay que servir, pero el sufrir, hermano, ¿cómo pues? ¿Cómo que el sufrir? Miren lo que dice Primera de Pedro, ya voy a terminar. Vamos a terminar temprano para ganarle a los metodistas al bufete. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21. Are you ready? Esto es para que se vaya contento, que se vaya alegre. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, dice esta versión. Para esto fueron llamados, porque Cristo, esta versión dice, para hacer lo bueno. Para hacer lo bueno. ¿Cuántos quieren hacer lo bueno? Aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. En la versión original, literalmente dice, aunque eso significa que tengan que morir tal como Cristo murió por ustedes. Y luego dice, Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Hermanos, les confieso algo. Esto fue muy difícil para mí. Entenderlo, asimilarlo, que Dios lo pusiera en mi corazón, fue muy, muy difícil. Déjenme darle unas estadísticas. Yo soy el menor de mi familia, el chipilón, el baby, el favorito de mi abuela. No me faltaba nada. Qué bueno que no están mis primas aquí. Soy hijo de pastor. Soy músico. Canto. Y sobre todo eso, guapo. Toda la gloria para el Señor. Yo crecí, hermano, impuesto a que la gente nos diera cosas, porque éramos la familia del pastor. Nos llevaban despensa, nos llevaban comida, nos llevaban ofrendas, nos llevaban a comer. Ahora, ¿estoy diciendo que eso es malo? Absolutamente no. Lleven a sus pastores a comer, bendíguenlos, así como lo han estado haciendo. Améntenle más, venda algo que usted no use.
Un riñón. Vende un riñón, tiene dos, por eso el Señor le dio dos. La bendición que tenemos cuando bendecimos a nuestro liderazgo es algo increíble. Pero yo estaba impuesto a eso. Entonces yo crecí con la idea de que eso era el liderazgo. Yo crecí con eso. Entonces, cuando de repente me fui de nomás ser músico, y luego me nombraron director de alabanza a los 15 años de edad, y luego me nombraron pastor asociado de la iglesia a los 18, luego me enviaron a la escuela bíblica y la iglesia me pagó los estudios, y luego regresé y siguieron nombrando y nombrando y nombrando y nombrando y nombrando. Lo que yo no entendía es que me estaban preparando para toparme con una pared de concreto cuando llegué a la conclusión de que el servicio es sufrir. ¿Por qué el servicio es sufrir? Ay, hermanos, porque hay veces que nos va a tocar servir a alguien que no nos cae bien. No digan amén, ¿qué le hacen? A veces nos va a tocar servir a gente, hermano, que no nos cae bien. ¿A poco todo el mundo se cae bien aquí en la iglesia? Eso no, es la obra de amor que hay aquí en esta iglesia, y salen así arcoíris del lugar, como los Care Bears, y todos se paran y sale el arcoíris. Hermanos, somos familia. En cada uno de nosotros tenemos familiares que no nos caen bien. Los amamos, pero no nos caen bien. Ay, hermano, pero ¿cómo es eso? Miren, ahí le va. Todos tenemos un tío que si llegara a fallecer ahorita, lloraríamos en su funeral, ¿sí o no? Pero nunca nos iríamos de vacaciones con esa persona. ¿Verdad que sí o no? Es igual aquí en la iglesia. No todo el mundo en mi iglesia me cae bien. Hermano, pero usted es el pastor, con más razón. No todos en mi iglesia me caen bien. Así como yo sé que yo a la mayoría de la gente de la iglesia no les caigo bien, porque yo predico así ahí en mi iglesia. Yo entiendo eso. Yo sé que, pero hermano, Dios no me llamó a que me cayeran bien. Dios me llamó a amarlos y a servirles. A eso me llamó Dios. Imagínense cómo estaría la iglesia si Jesús hubiera dicho: ama al que te cae bien. Si así como estamos, ¿cuántas denominaciones hay? Imagínense. Jesús dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, no nomás cualquier amor así a la mexicana. Tequila tabaquero. Caballo de sombrero. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Te amas a ti mismo? Pues, ¿te bañaste ahora? Pues sí, te amas a ti mismo. Hay veces que las personas a quienes les servimos, en cuanto nos demos la vuelta, nos dan una puñalada por la espalda. Ay, hermano, eso no es cierto. Pregúntele al pastor. Pregúntele. Llévelo a comer y le pregunte. Hermanos, ¿sabe por qué yo nunca quise ser pastor? Porque yo veía la forma en que trataban a mis papás. Y me decían: ¿cuándo vas a ser pastor tú? Estás loco tú. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Quién quiere eso? ¿Quién quiere eso? ¿Quién quiere estar así, sufriendo así? Un día me dijo un hermano de la iglesia: hermano, ¿usted cuándo va a pastorear la iglesia? No,
yo no voy a ser pastor. ¿Pero por qué no, hermano? Por miembros como usted. Así le dije, por miembros como usted. Este sí es, man. Ay, hermano, me dijo, pues como que Dios nos tiene que cambiar a todos, ¿no? Pues empecemos con usted. Y ahora que soy el pastor de la iglesia, cuando estoy arriba predicando, lo veo en la iglesia y me dice, ya vale, no que no. Vale, no, hermanos, se los digo honestamente, yo no quería ser pastor. Pero hermanos, Dios me arrinconó. Dios me arrinconó. Y hoy, de hecho hoy, es mi primer aniversario como pastor de la iglesia. Hoy es mi primer aniversario. Sí, estoy esperando que me recojan una buena ofrenda. Y les digo algo. Les voy a abrir mi corazón, ya para terminar. Les prometo que voy a terminar. Este año ha sido el año más difícil de mi vida. El más difícil de mi vida. Porque lo que yo siempre me prometí que me iba a hacer es lo que estaba haciendo. Y decía, no, si algún día yo no me queda Dios, tengo que ser pastor. Cuando llegue esta gente conmigo con el mismo problema con el que están batallando desde hace 20 años, yo le voy a leer la cartilla. Mira, pinta la raya, o te alegras, o te alegras, o dejas que Dios te cambie, o mira, ahí está la puerta, órale, yo no voy a andar batallando contigo, compadre. Mira, aquí está un círculo de grandote, aquí están 2 puntos, este eres tú y este eres Dios, uno de ustedes está mal, arréglense ustedes. Así pensaba yo. Tengo un año batallando con la misma gente que tienen 20 años batallando con lo mismo, y lo único que puedo decir es, mira, Dios dice esto y esto y esto y esto, vamos a caminar juntos. Y me quedo pensando, ¿qué estoy diciendo? Me estoy convirtiendo en mi papá. Ha sido el año más difícil de mi vida, pero hermanos, ha sido el año de más satisfacción espiritual de mi vida. De todos los más de 25 años de carrera musical, haciendo lo que me encantaba hacer, viajando, cantando, conciertos, grabaciones, producciones, farándula. Me gustaba, pero nunca me satisfacía. Este año Dios ha cambiado mi corazón y ojalá que lo siga cambiando, porque hermano, lo estoy disfrutando. Servir, sufrir. Porque miren, ¿qué es lo que dice Pablo? Este sufrimiento pasajero, este sufrimiento temporal, este sufrimiento no es nada comparado a la gloria de Dios, a la gloria que el Señor quiere demostrarnos, a la gloria que Dios tiene preparado que nosotros lo veamos y digamos, wow. Porque cuando yo sufro, cuando yo sirvo, algo sucede cuando yo veo la vida de la persona cambiar. Esa es la gloria de Dios. Y ese sufrimiento y ese servicio y las noches que duramos a veces sin poder dormir por pensar o estar orando o velando por la vida de la persona, cuando empezamos a ver el cambio en la persona, that's fine, vale la pena. Que Dios nos dé aquí en este lugar pronto, lo creo con todo mi corazón, pronto, este lugar lleno
de personas hambrientas por la gloria de Dios. Pero eso, hermano, eso nos compromete a cada uno de nosotros que ya estamos aquí a comprometernos a servirles y a entender que va a haber sufrimiento. ¿Sí me estoy explicando? Diga conmigo: servir y sufrir. Póngase de pie.